Estimo que ya ven la pantalla. Claro, confirmame si es así. Bien. Así es. Vamos a avanzar. Acá está mi presentación. Lo más importante es que les puedo transferir experiencias en base a lo que me ha ido pasando. Yo trabajo por una empresa, además tengo otra en la cual desarrollo páginas web exclusivamente, con lo cual todo el tema de las roturas, hackeos y demás es algo que recibimos a diario, que hemos reparado. Hoy a través de herramientas de inteligencia artificial es mucho más sencillo que hace un tiempo. Pero igual la temática está y también con el aumento de visualizaciones, el aumento de competitividad y todo lo que gira alrededor de la órbita web hacen que los hackeos sean cada día más comunes. Antes eran situaciones que ocurrían eventualmente y sobre determinados sitios, sobre todo los que tenían mayor tráfico. Hoy ocurre sobre cualquier tipo de sitio. Así que bueno, es eso de lo que vamos a hablar hoy día. Como siempre, no se frustren si por algún motivo no entienden alguna temática. Este taller que ha grabado, siempre les recomendamos que traten de seguir la línea del taller, vayan enlistando las dudas en el caso que sea necesario y luego ven el video tranquilo cuando Caro lo sube a YouTube y ahí se van deteniendo. De hecho, en la web tenemos muchos talleres grabados, muchas guías, mucho material de YouTube que pueden ir consultando sobre alguna temática en particular. Yo siempre pongo el ejemplo, pero si por ahí yo hablo abiertamente de instalar un plugin y ustedes por algún motivo no saben o no se sienten cómodos, bueno, tienen un montón de material en la página de web para ver cómo se instala, de qué hablo y demás, y de esa manera pueden ir siguiendo el taller con todo el conocimiento que necesitan. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver de qué manera nuestro sitio de WordPress se encuentra roto, como comúnmente se conoce la expresión, o fue hackeado, los errores comunes en WordPress y cómo solucionarlos. Vamos a detectar un virus y las señales del hackeo en WordPress. Vamos a ver un paso a paso de cómo recuperar y asegurar nuestro sitio web desarrollado en WordPress. Vamos a ver un poco de buenas prácticas para evitar futuros dolores de cabeza y como siempre tenemos el espacio de preguntas. Bien, en este taller, a diferencia del resto, siempre explicamos una parte teórica y luego damos un espacio a la parte práctica. En esto vamos a hacer una modalidad un poco híbrida. A medida que vamos avanzando con la teoría, yo voy a ir explicando o intentando reproducir casos en la práctica y los vamos a ir resolviendo juntos, sobre todo para que no se les acabe el tiempo y puedan llevarse el conocimiento o la demostración práctica en base a lo que vemos en la teoría. Bueno, lo primero que encontramos es este cuadro comparativo donde nos consulta o nos da la información sobre cómo saber si un WordPress está roto o está hackeado y acá listamos algunos de los síntomas que creemos que son más comunes, como por ejemplo, si un síntoma de un error técnico de una página web, lo que comúnmente se conoce como sitio roto, es la famosa pantalla blanca, en donde simplemente no nos conecta, nos dice que hay un error en el sitio y no podemos renderizar o visualizar todo el contenido del sitio. Son los mensajes también de error fatal o error 500 de servidor, en donde tampoco conecta el sitio. Tenemos el problema con los estilos CSS. Van a ver que muchas veces el sitio se ve el contenido, pero no podemos acceder a nuestro panel y por otro lado no se ve el tema de estilos. Es decir, no se ve la fuente, no se ve el logo, no se ve el fondo y no se ve nada de lo que nosotros teníamos con estilos. Con lo cual empieza el interrogante. Una de las grandes diferencias entre el utilizar el gestor de contenido de WordPress versus el código es que nosotros el estilo se lo damos a través del front, con lo cual en la gran mayoría de los casos no modificamos el archivo CSS, con lo cual por ninguna voluntad nuestra deberíamos verlo de esa manera. Si fuera un sitio desarrollado netamente con código, puede que haya algún problema en el archivo CSS y podemos dudar antes de pensar que el sitio está roto y ver qué ha pasado. En WordPress no. Cuando hay un problema con el estilo CSS, 99% de las veces que se ha roto el sitio. Y después, bueno, como les explicaba, sin querer lo dije en el paso anterior, pero es la imposibilidad para acceder al panel de admin. Nosotros sabemos que en nuestro sitio WordPress tipeamos nuestra URL y comúnmente, si bien después se puede cambiar, pero comúnmente por defecto ponemos barra wp-admin y de esa manera, ingresando el usuario y la contraseña, podemos acceder a lo que conocemos como el administrador de WordPress. Bueno, cuando un sitio sufre una rotura, vemos que se imposibilita el acceso a ese administrador, con lo cual ya nos corrobora que estamos a una eventualidad que tenemos que resolver. En cambio, cuando hablamos de sitio hackeado, que es la expresión que comúnmente se conoce, pero en realidad esto es vulnerado, vemos que tiene redirecciones a sitios extraños, sitios, por ejemplo, de casinos o de apuestas,
vemos que hay archivos desconocidos en la carpeta de cargas. La carpeta de cargas por defecto es la de uploads en OWP Content. Vemos que se han generado usuarios nuevos con el rol de administrador. Esto es muy común cuando yo soy un usuario de un sitio que puede ser usuario unipersonal o podemos tener administradores definidos. Por ejemplo, estamos en un emprendimiento y yo sé que mi usuario o el de mi compañero son los dos que acceden como administrador al sitio. Perfecto. Voy, ingreso un día al sitio y me encuentro que yo, por ejemplo, no tengo permiso para instalar un plugin o veo que tengo permisos de editor y veo que mi panel de administración en cierta forma cambia. Ya no puedo realizar algunos cambios profundos. Después me voy a usuario y veo que yo ya no soy administrador y que hay otro usuario nuevo. Bueno, es uno de los hackeos muy comunes cuando por algún motivo se ha vulnerado ese acceso, automáticamente a mí me sacan el acceso de administrador y se generan otros usuarios, obviamente con fines malintencionados sobre el sitio. En ese caso es cuando se genera este nuevo rol de administrador, que muchas veces lo hacen accediendo al PHP dentro de mi servidor porque han tenido acceso, otras veces lo hacen a través de plugins, u otras veces directamente pueden ingresar al administrador de WordPress y crean el rol. Este no va a ser el caso porque en el momento que hacen eso directamente eliminan el usuario de usted. La mayoría lo hacen accediendo a la base de datos y cambiando los parámetros. Eh, bueno, y lo otro es cuando Google marca el sitio como peligroso, que acá eventualmente está detectando algún archivo malicioso y lo reconoce directamente. Sobre todo, fíjense que Google a través de Search Console va haciendo las renderizaciones de todo lo que es las indexaciones de URL. Desde el momento que empieza a detectar que se ha generado una gran cantidad de indexaciones, que son generalmente direcciones eh, a casinos o páginas de apuesta o cualquier página de consumo masivo, es cuando Google detecta que hay alguna anomalía y de esa forma nos da la alerta y a veces las detecta y no las renderiza. Porque nosotros veníamos, por dar un ejemplo, con una tasa de crecimiento de una o dos páginas semanales, que pueden ser una landing page, que pedíamos a Google esa indexación y de repente en las últimas 48 horas se subieron 140 URLs. Bueno, es un comportamiento totalmente normal, con lo cual Google lo detecta y lo frena. Pero el sitio sigue hackeado. Lo que hace Google es tratar de no renderizarlo, pero igual esos archivos están generados. Si uno tipeara midominio.com barra todos los números de ese archivo, probablemente vaya a una URL. Bien, en el punto número 2 vamos a ver errores comunes en WordPress y cómo solucionarlos. Bien, lo primero que explicamos en la placa anterior, y lo tenemos enlistado acá, es la famosa pantalla blanca. Esto normalmente es un error en el archivo functions PHP, que es el que se encuentra en el tema generalmente. Acá hemos tenido un problema y de esa manera lo tenemos que reparar. Para dar una estructura general, nosotros tenemos la instalación de WordPress, son una serie de archivos que son generales, en donde tenemos distintas carpetas antecedidas con WP, WP Admin, WP Content y demás. Cada una adentro tiene archivos que son comunes y archivos que son dinámicos en función de la personalización de la instalación. Dentro de los archivos comunes, todos empiezan con un index.php, todos tienen una estructura, todos tienen alguna conexión a base de datos, todos tienen la carpeta de ubicación del tema, la carpeta de plugins, la carpeta de archivos de carga y demás. Esa es la estructura común de un WordPress. La estructura dinámica sería todo lo que va dentro de la carpeta de plugins o todo lo que yo puedo ir añadiendo al sitio que se excede lo que es una instalación estándar. ¿Por qué explico esto? Porque acá yo directamente hablo sobre un archivo y ese archivo justamente responde a la raíz de todo esto que estoy explicando. Bueno, uno de estos archivos que se llama functions.php ha sufrido una alteración y de esa manera no se puede renderizar el tema y por ende se ve la pantalla blanca. Esto es uno de los errores comunes. Ahora los vamos a ver. El error 500, que es conflicto con el htaccess, que es el archivo donde tiene parámetros de acceso al sitio, o algún plugin, que también puede ser cuando se rompe un plugin por un error de instalación, por una instalación no confiable, por un error de actualización, por un error de sobreescritura, cualquier tipo de error que tenga con un plugin en particular me puede afectar al resto del sitio. Con lo cual, acá tengo que ser muy práctico para detectar este tipo de errores y ese plugin lo tengo que descartar. O tengo que eliminar la carpeta o simplemente lo saco del administrador de archivos, reinstalo el plugin, pero evito que me afecte a toda la funcionalidad del sitio. Porque el plugin, capaz que el plugin es para mandar mails, plugin de un mailing, por ejemplo.
No tiene nada que ver con el resto de la funcionalidad del sitio. Ahora, con tener un error de codificación sí me afecta a toda la renderización, con lo cual yo lo tengo que eliminar. Y ni les cuento si el plugin afecta sobre la parte del front del sitio, como si fuera, por ejemplo, Elementor. Un error en Elementor sí puede ser algo totalmente grave porque me deja inaccesible para todo. Y la reparación sí me puede afectar a la estética del sitio. Así que hay que estar como muy atento en este tipo de errores porque la reparación a veces es sencilla y a veces no. Bueno, errores de base de datos es otro error común. Por ahí tipeamos nuestra URL y vemos que el sitio no accede, que nos dice error de conexión de base de datos. Bueno, tiene un porqué y vamos a ver desde dónde surge y cómo se puede reparar. Y la actualización fallida. Que esto, la verdad que les confieso, me ha pasado a mí y es muy común. Por ahí ponemos actualizar los plugins, van actualizando en una lista, pensamos que ya está y la verdad que no terminás de actualizar, salís de WordPress, vas a otra página o querés ingresar a páginas, que yo creo que ahí en cierta forma es un poquito de ansiedad eso de creer que ya está listo. Uno toca y da el famoso error de actualización. Este es el caso más común. También puede haber error de actualización sobre una actualización real que por algún motivo no se completó o porque el plugin por el cual lo quise actualizar no era de un desarrollador confiable o cualquier sea el problema, da error de actualización y se despliega el archivo de mantenimiento. Bueno, también vamos a ver cómo repararlo, incluso sugerimos un taller donde esto se explica al detalle. Bien, como les dije que vamos a hacer un híbrido, vamos a salir un poquito acá y vamos a explicar algunos de estos errores. El primero es el de la pantalla blanca. Para eso nosotros preparamos este sitio. Cabe destacar que todos estos sitios que estamos preparando son sitios de ejemplo. Como Carol les explicó, nosotros generamos contenido para Don Web. Esos contenidos radican en videos de YouTube, en talleres, incluso en las prácticas que vemos acá y también en guías que eventualmente escribimos y siempre tenemos que reproducir los errores para poder explicarlos. Con lo cual, todos estos sitios que ven acá son sitios de prueba. Si bien están en producción, son totalmente variables porque los vamos subiendo o eliminando en función de cada error que necesitemos producir o cada contenido que necesitemos mostrar. En este caso tenemos este error. Como habíamos visto acá, es el error de pantalla blanca y está en este problema de archivo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es acceder a nuestro panel de hosting. Perfecto, se me había deslogueado. Bien, una vez que estemos dentro de nuestro panel de hosting, que es el panel de Ferozo, vamos a tener todos los archivos con los cuales se compone nuestro sitio web. Los mismos van a estar enlistados dentro de mi sitio web y administrador de archivos. Cabe destacar que para los que tienen un poquito más de conocimiento técnico, este acceso Don Web lo facilita a través de su panel porque es un panel muy amigable, pero lo mismo podrían hacer conectándose con el protocolo de transferencia FTP, con lo cual ustedes ponen las credenciales de sus bases de datos y pueden acceder a este panel o a este tipo de archivos de la misma manera. El panel Ferozo a través de este gestor lo facilita y lo hace un poquito más agradable. Bien, en el public HTML es todo el contenido que nosotros vamos a ver después de un dominio. Es decir, nosotros tenemos este dominio, en este caso es tutorialeswp.online, y todo lo que reste va a estar dentro de este famoso public HTML. Entonces, en este public nosotros ¿qué vamos a encontrar? Todo lo que acá, por ejemplo, tenemos un WordPress instalado sobre el dominio general, es decir, sobre el dominio que no tiene el barra tienda, y después, para mostrarles a ustedes casos prácticos, hemos instalado distintos WordPress en distintas carpetas. Por ejemplo, barra tienda es una carpeta, con lo cual public HTML tienda, fíjense que vuelve a tener los archivos de WordPress. Ya los tenían acá, porque esto es el que no tiene nada, es el sitio original como ustedes lo deberían tener. Y esto a su vez es un directorio que se llama tienda que también tiene otro WordPress. Les explico esto para que no se vayan a confundir en ese sentido por qué ven tantas veces los archivos. Bueno, es una instalación general que hicimos y dentro de esa instalación hicimos 3 instalaciones más simplemente para que podamos reproducir los distintos tipos de errores y no se vayan mezclando. Bueno, en este caso el problema lo tenemos en lo que es barra tienda. Acá dentro hay un WordPress que por algún motivo no se renderizan y la presentación nos decía que era una pantalla blanca y que en este archivo de functions.php debo tener un error. Bueno, entonces
Vamos a ver, vamos al administrador de archivos, vamos a tienda, vamos a WP Content, vamos a temas. El tema que elegimos es Astra, porque es con el que estamos trabajando. Y acá está el famoso archivo. Bueno, este archivo en algún punto tiene un problema y por eso no me permite renderizar el sitio. Con lo cual, lo pueden revisar por ahí para los que tengan conocimiento un poquito más técnico. Simplemente abrimos el editor y lo pueden visualizar, lo pueden detectar o simplemente vamos a utilizar las herramientas de hoy, copian los archivos y vamos a poner, tengo un error en este código. Obviamente que yo a nivel de IA estoy utilizando lo más básico de lo básico de lo básico. Esto es simple a fines demostrativos, pero ustedes pueden utilizar una IA un poco más avanzada, más orientados a desarrollo, que seguramente van a tener un mejor resultado en lo que es el orden de este código, ¿no? Miren, simplemente la solución estaba acá. Agrega la llave de cierre que falta. Y es tal cual porque yo ayer cuando preparé este ejemplo simplemente le borré una llave. Entonces me vuelvo al archivo. Acá fíjense que yo había puesto un comentario en el código que puse elimino una llave, con lo cual voy a cerrar, voy a guardar. Bien, y el sitio volvió. Obviamente tiene cualquier cosa de sitio, pero volvió a lo que tenía que hacer. Fíjense que ya no aparece el error y es simplemente por eso. Ahora, ¿cómo detectan eso? Ah, es muy simple, hay un modo que se llama modo debug, que es el que deberíamos adoptar, que cuando yo lo despliegue directamente me va a decir acá que tiene un error en ese archivo. Ustedes los pueden desplegar ese archivo y de la manera que hice yo, simplemente buscándolo dentro del WP Content, van a la carpeta de temas. Acá fíjense que hay más de un tema instalado, pero comúnmente ustedes deberían tener 1/2 temas, no más de eso. Buscan el tema que están utilizando, hacen clic en el tema, buscan el archivo de functions.php, lo editan y buscan el error. En el caso que lo detecten visualmente, lo pueden corregir manualmente. En el caso que no, como hicimos el ejemplo, simplemente lo copian a algún editor de inteligencia artificial y buscan dónde está el error y directamente reemplazan el código, vuelven a guardar y de esa manera pueden tener otra vez acceso al sitio. Sé que por ahí no son temas muy fáciles, pero créanme que no es tan difícil detectarlos. Este es el modo debug que se activa, que es el que yo les explicaba, y de esa manera se les va a poder renderizar el tema o el error de una manera muy fácil. Ahora vamos a ir al segundo error, que es el error 500 o por ahí conflicto con algún plugin. Esto generalmente se da cuando algún plugin tiene una sobreescritura o tiene algún problema en algún archivo o simplemente lo tenía bien instalado y después instalé alguno que no tenía como alguna licencia muy confiable o alguna versión. Esto se da en casos comunes como por ejemplo en Elementor Pro o ese tipo de plugins que es muy común descargar versiones con licencias GLP que por ahí no son oficiales. Entonces de esta manera provocan errores de actualización y por ende rompen el sitio. Bueno, vamos a ver cómo repararlos. Bien, acá simplemente no podemos acceder. Si yo no tuviera el diagnóstico, tengo que activar el modo debug. El modo debug me va a decir que hay un problema con un plugin. Ese paso es lo que yo he simplificado ya, yendo directamente a la fuente de los errores y tratando de mostrarle el error directamente para no cometer el paso por ahí de ralentizarlos con el proceso. Yo fui preparando distintos WordPress con los errores. En este caso ya sabemos que es un error de plugin, hay algún archivo o algún conflicto que lo tenemos que generar y para ello tenemos que ir a la carpeta de plugins y tenemos distintas maneras de repararlo. La más común es, vamos a ver en dónde habíamos generado, esta la vamos a cerrar. Bueno, en este caso está la instalación de WordPress que no contiene ningún tipo de carpeta, con lo cual se encuentra dentro del public HTML. Entonces, estamos acá, vamos a ir a WP Content, ahí vamos a encontrar todo lo que es contenido que está relacionado con WordPress. Dentro de eso vamos a ir a plugins.
Y yo preparé un error a propósito en el plugin de Pop-up Builder. Dentro de Pop-up Builder, este archivito tiene dos archivos PHP, que es donde se codifica todas las funciones del plugin. Yo lo modifiqué a propósito para que diera este error, con lo cual la solución es la siguiente. Una vez que a través del modo debug yo detecte que es este plugin, simplemente le voy a cambiar el nombre para que WordPress no entienda cuál es la ruta de este plugin y por ende no lo pueda reproducir dentro del back de WordPress, por ende no lo pueda considerar. Entonces, de esta manera, este plugin ya no está funcionando, simplemente porque lo renombré. Entonces, cuando yo me vaya a este sitio que tenía error, vuelvo a cargar y debería estar funcionando. Vamos a esperar unos segundos y volvió el sitio a producción. Repasamos el proceso. Teníamos un problema, nosotros somos un usuario que no conocíamos el problema, ingresamos a nuestro sitio, que era este, tutorialeswp.online, vemos que estaba esa pantalla blanca, pusimos el modo debug nos dijo, hay un error con un plugin, ese plugin probablemente sea el de Pop-up Builder, fuimos a nuestro panel de Ferozo de Hosting, dentro del panel ingresamos al administrador de archivos, fuimos al directorio raíz de Public HTML, buscamos dentro de la carpeta WP Content, la carpeta de plugins, buscamos el plugin que el modo debug nos decía que tenía errores y dentro de ese le cambiamos el nombre. Podemos hacer eso si por ahí nos damos un poquito más de tiempo, podemos ver los archivos y a través de inteligencia artificial directamente le pedimos que revise ese código y nos diga el error y lo corregimos nosotros directamente, o la que yo les recomiendo, que por ahí se van a ahorrar un dolor de cabeza, eliminan el plugin, vuelven a acceder a su sitio y vuelven a instalar el plugin. Cuando reinstalan el plugin va a tener todos los archivos con sus correspondientes correcciones, por ende no tendrían ese tipo de problemas. Pero bueno, esta es la manera de solucionarlo. Después, bueno, tenemos el error en base de datos. Esto es muy común y se da cuando hacemos esto. Habíamos preparado este sitio especial para errores en base de datos. Bien, este es otro WordPress que tiene un error en la base de datos. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Bueno, normalmente en todos los archivos que nosotros vamos incluyendo dentro del administrador de archivos, hay uno de los archivos que es el wp-config que mantiene todas las configuraciones de conexión entre el WordPress con la base de datos correspondiente, de manera que pueda renderizar todas las tablas de las mismas en el sitio. Cuando hay un error en esa interconexión es cuando se produce este tipo de error. Acá no hace falta poner el modo debug porque está demasiado claro cuál es el error, que es básicamente la conexión a la base de datos. Entonces, o tengo que reparar las tablas de la base de datos en el PHP que esto no es tan común, es un error tipo 2 digamos, o directamente tengo que revisar las credenciales de conexión que probablemente ahí esté el error. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos al administrador de archivos, vamos a ir al administrador de archivos generales, vamos a ir al public HTML. Este WordPress especial que preparamos para que choque su base de datos era el de config, con lo cual buscamos la carpeta config. Bien, acá claro, una muy mala mía y les pido disculpas. Config es un nombre que yo puse por un tema de configuración. A veces se confunde con algún directorio WordPress, no tiene nada que ver, es un nombre, le podría haber puesto barra Santiago. Así que discúlpenme por eso, porque es muy redundante, pero no tiene nada que ver. Acá imagínense que diga lo que ustedes quieran. Es un nombre aleatorio que yo puse. Pero bueno, acá dentro de este directorio está instalado el WordPress que tiene error con base de datos. Vamos a ingresar, vamos a buscar el archivo wp-config que está acá. Y fíjense que acá está la configuración de la base de datos. Es decir, acá están todos los parámetros del nombre de la base de datos, el usuario y el password. Esto es fundamental porque esto va a permitir la conexión entre el sitio y con la base de datos. Yo acá agregué a propósito un parámetro, que es una ñ, para que ese nombre diera un error y obviamente no se pudiera conectar. Lo guardo, me voy al sitio que tenía error en base de datos y simplemente lo vuelvo a cargar y vuelve el sitio. Bueno, este es un error también muy común que se suele dar con las reparaciones de bases de datos. Todo esto por ahí requiere que ustedes tengan el conocimiento de cuáles son los tipos de errores y cómo identificarlos para que después puedan acudir a la solución de manera muy sencilla. Como siempre les digo, esto puede ser a través de este tipo de panel, que la verdad que es muy amigable, o lo pueden hacer también
por FTP, que pueden acceder inclusive hasta otros paneles, pero por FTP pueden acceder a esta carpeta de administración de archivos, donde pueden tener este tipo de archivos y editarlos, corregirlos y subirlos nuevamente con la versión que no contiene errores. Bien, el de actualización fallida, simplemente ustedes se ponen y te dicen sitio de mantenimiento, no se sale, va a haber básicamente dentro de cualquier carpeta en donde tenga instalado un WordPress, un archivo que se llama mantenimiento o maintenance en inglés, que está acá, por ejemplo, este archivito. Bueno, cuando se despliegue este problema de error de mantenimiento, simplemente agarran este archivo y lo eliminan. Tan simple como eso, refrescan el sitio y van a volver a tener el sitio en producción tal cual lo tenían. Bueno, vamos a pasar ahora a una etapa un poquitito más compleja. Espero que esta etapa anterior haya sido clara. Y vamos a ver otros errores que se dan. Por ejemplo, este es uno de los más comunes que se dan. Vamos a cerrar esto para que no nos confunda. Es la redirección automática a otro sitio. Yo estaba operando con mi sitio normal. Normalmente son los e-commerce porque son los que mayor tráfico atraen. Esos son los primeros que tienden a hackear, o algún blog, pero cualquier sitio que genere muchas visitas son los candidatos número uno para ser hackeados. Supongamos el caso que yo quiero entrar a mi sitio y de repente veo que se va a la página de un casino o cualquier otro tipo de página y no encuentro explicación, pareciera que estoy tipeando mal o no sé, y de repente es porque ha fallado una redirección. Bueno, en ese caso el sitio está vulnerado, no cabe la menor duda que ha sido así. Entonces, este es uno de los casos. Yo, por ejemplo, puedo tener mi dirección tutorialeswp.online/taller, que era la dirección que habitualmente entro, y ¿qué pasa? Se nos va a la casa de apuestas. No entiendo por qué se cambió la URL, lo vuelvo a poner, está bien tipeado, no hay ningún error, no hay nada raro, y otra vez va a la casa de apuestas. Bueno, en ese caso, el sitio ha sido hackeado. Si tienen conocimiento más técnico, pueden hacer una reinstalación de WordPress directamente a la carpeta donde hayan instalado el WordPress, que en mi caso puede ser taller, puede ser tienda, puede ser esta que mal llamé config, puede ser sin ningún tipo de carpeta directamente en el public, pero pueden reinstalar todo lo que es el CMS para que reemplace esos archivos o los pueden corregir manualmente. Obviamente que esto requiere, sí, por ahí un mayor conocimiento, un mayor grado de conocimiento y también pasarlos por inteligencia artificial para que vayan viendo dónde tienen los errores de código. En este caso dijimos que era sobre el sitio taller y en el sitio taller yo hice una trampa que es muy común en el tema de hackeo o es la que el desarrollador siempre se encuentra para reparar. Y en este caso aquí está este archivito que es index.html. WordPress, como ya les expliqué, tiene como una estructura para renderizar. Y el archivo que usa en ningún caso es index.html, es index.php y ni siquiera lo usa para renderizar, sino que lo usa para concatenar todos los archivos que tiene. Pero cuando yo le pongo un index.html, lo va a leer primero que a cualquier otro. Entonces, en este archivo está este código que simplemente va a redirigir a la casa de apuestas en este caso. No solo que lo tengo que eliminar, sino que directamente tengo que sacar este archivo. Normalmente cuando está el hackeo que pueden vulnerar nuestro sitio, introducen este tipo de archivos para que cuando ingresen a nuestra URL que tiene nuestro tráfico, que está indexada en Google y demás, se vaya a un sitio que yo no quiero, o mejor dicho, que la persona que vulnera quiere, y de esa manera van generando visitas, que es lo que ellos necesitan, que son estos famosos bots que van generando visitas automáticamente. Bueno, en este caso el error es muy simple. Un index.html en una estructura de WordPress les tiene que hacer un poco de ruido visual. Acá simplemente se elimina. Y cuando yo vuelvo a poner esto, ya se volvió a poner. Acá probablemente el caché nos esté jugando una mala pasada, evidentemente. Pero bueno, básicamente es esa la acción. Acá nos deberíamos meter este WordPress, simplemente borrar el caché para que no reconozca esa dirección, pero esa es la manera que tienen que realizarlo. Detectar ese index.html, eliminar la dirección y de esa manera cuando ingresen al sitio ya debería estar todo limpio. Eh, Otro de los errores es cuando se instalan
distintos tipos de usuarios que nosotros vemos. En este caso, a ver, bien. En este caso es muy simple. Este es el caso que yo les explicaba que cuando ustedes ingresan, ustedes son administradores del sitio, se meten al sitio y de repente ven que no tienen permisos para editar un plugin o para agregar o para sacar y se encuentran, se encuentran limitados en las funciones que van ejecutando. Bueno, es primero una sensación, simplemente después van a usuario y van viendo que ustedes no son el usuario administrador. En ese sentido, claramente han vulnerado el sitio y de alguna manera ingresaron a la parte de usuarios y por ende ustedes ya no tienen acceso como administradores. No se dan problema, tiene solución. Hay veces que ustedes hasta pueden ver el usuario. Vamos a ingresar a este sitio. Esto lo hicimos en blog, que está acá. Bien, este es uno de los ejemplos. Fíjense que yo me meto en usuario y aparece un base 64 decode. Esto es tremendamente... Primero que yo no lo podría ver de esta manera tan livianamente. Yo acá no sería administrador, sino sería tan simple como agarrar este usuario y borrarlo. Normalmente yo no voy a tener ese permiso, así como de, o de la manera que se lo estoy mostrando, sino que voy a tener un permiso de editor, seguramente, cuando estoy logueado con esto. Voy a ver que hay otro administrador, pero no puedo hacer absolutamente nada. Generalmente tienen correos electrónicos un poco raros o con extensiones de dominio poco conocidas, tienen nombres raros y de esta manera esto quiere decir que alguien más ha entrado y me ha eliminado mis permisos de editor y por ende no puedo administrar el sitio. Bueno, de la manera común que se debería hacer esto, como tildar y borrar, claramente no vamos a poder, con lo cual nos deberíamos ir a la carpeta de base de datos dentro del hosting, vamos a ir a phpMyAdmin. En phpMyAdmin vamos a encontrar las bases de datos que corresponden a cada uno de los sitios WordPress que hemos instalado. Es el directorio general. En este caso nosotros estamos trabajando en blog. Hacemos un clic y vamos a ir a WP Users. Acá está. Disculpen, se me había perdido. Y simplemente de esta manera vamos a borrar el usuario que tenemos o que nos está provocando. Normalmente no se van a encontrar con ese problema, van a tener alguna restricción, deberían poder acceder al panel de hosting, pero van a tener algún problema mayor. No es tan simple como eso, porque normalmente cuando se hizo eso, probablemente se haya vulnerado otra parte del sitio, con lo cual probablemente tengan que reinstalar WordPress y todo esto obviamente con un backup se elimina, pero bueno, esta es la manera que si encuentra algún problema con el tema de usuarios, lo podrían eliminar siempre y cuando ustedes sigan teniendo acceso al hosting, que es fundamental. Volvemos a la presentación. Dentro de esta misma página, fíjense que cuando entramos, vamos a ver un mensaje poco agradable que dice sitio comprometido. Bueno, acá probablemente esto, ¿cuál es la manera correcta? Instalamos algún plugin como WordPress o Sucuri, lo ponemos a escanear y directamente nos va a detectar todo el código malicioso. Obviamente, si lo hacemos en este taller que demora una hora, ese escaneo por lo menos son 25 minutos. Entonces, esta parte de la historia se las cuento yo. Ese es el proceso normal. Poner a escanear el sitio cuando yo sospecho que tiene algún error o simplemente por rutina, que también es algo que se hace comúnmente. Va a detectar un código malicioso y va a decir que el sitio está comprometido porque básicamente ha sido vulnerado o tiene algún archivo malicioso o también un virus tipo malware. Cualquiera de estas situaciones son las que nos podemos encontrar y tiene una solución. Esto se repara o revisando los logs del sitio, revisando qué acceso han tenido al sitio, viendo qué IP han tenido, que con eso no tengo mucha información, simplemente me van a corroborar que el sitio ha sido vulnerado y yo simplemente si tengo esos accesos tengo que ser capaz de revertirlo. Entonces, básicamente vamos a ir a wp-config. Bien, es un archivo normal de wp-config donde vimos recién en el otro ejemplo que se conectaban las bases de datos y demás, pero cualquier tipo de error o de código malicioso que yo puedo agregar, como por ejemplo este, que fue un código ejemplo que yo agregué, va a hacer que
me detecte que tengo un error en el sitio. Así que simplemente podemos hacer como en el paso anterior, en el cual yo voy a ChatGPT o cualquier otro eh, agente de inteligencia artificial que ustedes tengan y le voy a poner revisar el error en el código. Acá me debería detectar, es esta línea la que lo puse a propósito y fíjense, detecta la línea y por ende muestra el mensaje de sitio comprometido. Bueno, la manera de repararla es relativamente simple. Agarramos la línea del código. Siempre a la gente de inteligencia artificial es mejor pedirle que pase el código limpio por las dudas que se nos esté pasando otra cosa. Yo en este caso, como trabajé a modo de ejemplo, sabía que es esta línea y nada más, pero estaría bueno que se fijen o que hagan un escaneo profundo de todo este archivo para ver si es que detectan algo más. Borramos, guardamos y de esa manera hemos eliminado la línea que va a comprometer, por ende el archivo. Obviamente nunca va a ser tan sencillo la molestia que les va a provocar a ustedes porque probablemente vayan a borrar archivos, vayan a hacer una cosa, van a agregar algo. eh, pero quiero que se lleven el concepto y el concepto es que cuando tenemos un malware es una porción de código que tiene X función, no sabemos ya que no pensamos con esos fines, en el código, por ende les influye el acceso a ustedes. El tema es cómo ustedes son capaces de detectar esa porción de código, tanto sea una línea como la que soy yo, o sean N líneas, para borrarlas y obviamente volver al sitio en producción. Bien, fíjense acá borré el caché y automáticamente desapareció lo de sitio vulnerado y probablemente si yo paso el escáner con Sucuri o Wordfence ya no lo detecte o lo detecte como que se hubo una limpieza sobre ese archivo. Bueno, lo de arriba es exactamente lo mismo, nombres raros, yo justamente había agregado una porción de este código que es en base 64, que básicamente es un código que se utiliza para guardar en un formato textual imágenes, sobre todo cuando hacen aplicaciones con React, es muy común que se utilicen este tipo de códigos, pero bueno, en WordPress y dentro del wp-config hacen ruido y normalmente no son imágenes, sino que son cualquier otro tipo de cosas. Eh, Así que nos va a provocar un problema y esa es la manera de arreglarlos. Bien, acá vamos a ver un paso a paso para recuperar, que simplemente es lo que explicamos de ingresar por FTP o el panel feroz en el caso que utilicen Don Web. Primero que nada, hacer un backup de todo. Don Web tiene un sistema muy bueno para utilizar, que es básicamente podemos ir al sitio web y vamos a ir a copias de seguridad. Esto se lo recomiendo porque la verdad que está bueno. Acá simplemente pueden crear una copia. En este caso pueden hacer una copia y va a agarrar todo lo que tengan en el hosting. Va a agarrar los correos electrónicos, va a agarrar los WordPress, las carpetas que tengan, cualquier tipo de eh, archivo, directorio u aplicación que tengan dentro de este panel de hosting, con hacer este backup los va a tomar. En el caso que lo quieran restaurar, ustedes directamente suben ese backup o aprietan el botón de restaurar desde acá y los van reemplazando. La verdad que esto lo deben hacer con frecuencia, está bueno. De hecho, hay planes de Don Web que lo incluyen de forma automática y de esa manera se ahorran un dolor de cabeza porque todo esto que yo expliqué, si lo detectaron a tiempo, simplemente vuelven a una versión anterior y directamente lo pueden restaurar. Eso en el caso del hosting en general, que incluye también las páginas web. Dentro de las páginas web, ustedes pueden instalar algún plugin como AppDraft o hay otro muy conocido que se llama All-in-One Migration, que directamente ustedes pueden programar backups automáticos y pueden restaurar el sitio web entero. ¿Qué pasa? Cuando tienen alguna vulnerabilidad detectada con algún plugin o algo por el estilo, pero ustedes puedan tener acceso al panel o al back de WordPress, lo van a poder hacer de esa manera y les va a servir el backup. Cuando le han vulnerado algún archivo y no tienen acceso a este panel, directamente no les va a tomar el backup, ya tendrían que ir a un backup más profundo, como el que acabo de explicar, que es el backup de hosting, porque como vimos ya han vulnerado archivos que son del directorio raíz de WordPress, entonces de esa manera no me va a permitir acceder correctamente. Eso sería la mejor forma. Creo que yo había puesto una frase por acá que está muy graciosa. Esta que decía, la mejor forma de recuperar un sitio es no tener que hacerlo, porque si yo hice las cosas bien antes,
em, deberían, debería ser fácil de recuperar o simplemente no me lo deberían vulnerar. Pero bueno, la verdad que en este mundo pasa y pasa muchísimo y cada día se van autodesafiando para tener otras técnicas, hacerlo de forma más automática. eh, y para el lado del desarrollo se vuelve por ahí un desafío cómo evitar ese tipo de ciberataques. Bueno, otro error muy común que se da, como por ejemplo, les expliqué cuando un plugin se rompe, es que se rompa el tema. Como ven, el tema es el archivo que mezcla la estética y la parte funcional y permite renderizar todo mi contenido. Bueno, de la misma manera el tema funciona igual. Tiene una carpeta, está dentro de la carpeta de temas, tiene un archivo de funciones que vimos al principio. Y si por algún motivo este sufre alguna vulnerabilidad, puedo o reemplazar ese código o directamente reemplazar el tema, cambiarle el nombre para que WordPress no lea ese tema e directamente reinstalarlo o repararlo. Probablemente esto no sea tan simple como el del plugin, sí me traiga otros dolores de cabeza, sobre todo con las configuraciones que muchas veces recupero el tema, recupero el contenido, pero las configuraciones que yo le había realizado probablemente no. Sobre todo, o ni les cuento si utilizan la combinación de Astra con WooCommerce. Cuando van a reemplazar el tema, les trae todo. Ahora, las personalizaciones que habían hecho de WooCommerce probablemente no las tengan eh, y tengan que volver a realizar ese trabajo. Bien, cambiar las contraseñas. También sabemos que tenemos contraseñas para administración, para bases de datos, para FTP. Siempre regularmente hay que hacer una actualización de las mismas para que sea más seguro y obviamente no demos lugar a un intento de hackeo. Y escanear frecuentemente compliance de seguridad. También el tema de los backups es totalmente necesario. De hecho, Updraft trae una muy buena versión que se puede hacer de forma automática cada un periodo de tiempo que yo programe y los va guardando en Drive. Y como siempre, si usan web, les recomiendo la herramienta de hacer el backup de hosting completo, que es sumamente sencilla. Incluso no tengo ni que estar conectado todo el tiempo, simplemente lo dejo y me mandan un correo cuando se backupeó todo el sitio. Depende de la frecuencia de utilización que ustedes tengan, pero con que realicen un backup a la semana, creo que es un buen número para tener un periodo de restauración corto en el caso que me hackeen el sitio. En el caso que me lo hackeen y no pueda hacer absolutamente nada, que no encuentre los archivos, que no los pueda detectar ni nada, ya saben que en el peor de los casos van a perder 7 días de información, nada más. Bueno, creo que sin querer las buenas prácticas ya se las comenté anterior, me había olvidado esta placa. Básicamente utilizar algún hosting confiable, como siempre recomendamos Don Web. Actualizar siempre WordPress, esto es que traten siempre de tener la última versión del core de WordPress, de plugins, de temas. Es un trabajo que parece repetitivo y parece por ahí que uno no le encuentra el sentido. Uno por ahí se pregunta, ¿qué tiene la versión de Elementor 3.5.2 y tengo la 3.5.1? Y probablemente haya un fix de seguridad que en la otra versión se mejoró, o probablemente voy a tener esa última versión que entiendo que es la que se revisó por algún motivo y siempre que lanzan una versión más nueva es porque tiene algún cambio. Por más mínimo que sea, tiene algún cambio respecto a la anterior, con lo cual siempre mantengan todo actualizado. Eliminar los plugins que no se usen, por ahí es una práctica muy normal decir, no, bueno, pero este mes no voy a hacer descuentos con mi e-commerce, con lo cual el plugin WP Capons lo desactivo. No, se elimina. Porque al desactivar un plugin quiere decir que no se va a actualizar, que no tiene actividad y da más espacio a la vulnerabilidad. Bueno, no descargar cosas null básicamente es cuando no tienen licencia, no son desarrolladores confiables, no tienen visitas. Esto lo hemos hablado en varios talleres. Siempre traten de priorizar todo lo que descarguen de fuentes confiables. Eh, y ni les cuento si es que no está en el directorio WordPress, porque como saben, un plugin lo pueden hacer ustedes mismos si quisieran, lo hacen y lo instalan en el administrador de archivos, que es la instalación manual, y les va a cumplir la funcionalidad, o hasta lo pueden subir por el back de WordPress, pero si ni siquiera está en el repositorio de plugins de WordPress, directamente ni lo consideren. Backups automáticos, plan de seguridad, firewall y escaneo y activar el doble factor de autenticidad, que es básicamente esos códigos que les dan una vez que ustedes ponen usuario y contraseña de WordPress. Además, hay un código. Bueno, este código es el doble factor de autenticidad o de acceso, que eso va a garantizar que sea más difícil de vulnerar el sitio. Bueno, Carito, 10 minutos para probar. Llegamos. Excelente, Santi. Toma un poquito de agua mientras le vamos recordando que pueden dejarnos las preguntas en la cajita de preguntas de abajo.
tienen un signito de pregunta grande, ahí pueden dejar las consultas, así Santi las va leyendo. Y de paso les recomiendo que este taller obviamente lo tengan a mano porque es fundamental, nunca se sabe cuándo lo van a necesitar, así que guárdenlo, lo vamos a estar subiendo a partir del lunes a la web, viernes o lunes más tardar, a la web de talleres.donweb.com y también les va a estar llegando el recordatorio de que el taller está subido por correo. Otra cosa importante es que tienen certificado de asistencia, que se lo vamos a estar enviando luego del taller. Y algo importante también que quería comentarles, Santi, antes de que vayamos a las preguntas, es que durante el mes de agosto vamos a tomarnos un descanso de talleres. Nunca hicimos esto, es el primer mes que no va a haber talleres durante el mes de agosto porque estamos organizando un encuentro de una jornada de más de 8 horas, que va a ser el 3 de septiembre, que va a estar todo apuntado a lo que es inteligencia artificial y vamos a tocar diferentes temas, todos abordándolos desde la IA, ¿no? Desde la inteligencia artificial. La inscripción se llama Don't Wet Day, lo van a encontrar en nuestras redes sociales, en todas. Y también pueden inscribirse en don'twetday.com, súper fácil. Así que los invitamos a todos, es gratis y ahí pueden, en la página también pueden ir viendo la grilla y pueden ir viendo cuáles son los speakers y después vamos a estar subiendo también los horarios de cada uno porque arranca a las 10 de la mañana, termina a las 6 de la tarde, todo de corrido el día entero. Así que nos estamos preparando para eso y por eso nos tomamos este descanso en agosto. Ahora sí, vamos a ver las preguntillas que fueron dejando. Yo ahora los leo en el chat, pero vamos a ver las preguntitas. Santi, ¿pudiste encontrar alguna? Sí, sí, las tengo. Bárbaro, que vaya. No son muchos, creo que nos da para responder todas. Bueno, Bien. la primera es la de Mauricio, que básicamente habla de la estructura del código que tiene en los archivos PHP, con las estructuras o las distintas etiquetas para apertura y cierre. Eh, Ahí en ese caso, Mauricio, respecto a tu pregunta, es la estructura del código así, es un poco rara, pero es de esa manera. Hay scripts que tienen apertura y cierre y hay otros que tienen solo el cierre y la apertura la realizan de otra manera. Ahí en qué nos puede influir para lo que estamos conversando es en conocer bien dónde puede estar el problema y sí o sí apoyarse con alguna herramienta de inteligencia artificial que me permita detectar sobre qué archivo estamos hablando para que pueda detectar en dónde está el problema, porque como vimos por un ejemplo, una llave nos puede cambiar la realidad de nuestra web. De cualquier manera, más allá que tengamos un conocimiento técnico muy profundo, no se recomienda que nosotros nos pongamos a modificar archivos. Por ahí cuando tienen algún conocimiento muy avanzado y ustedes quieren redactar una funcionalidad para WordPress, que eso también se puede hacer, directamente codifican el archivo y lo suben al administrador de archivos. En ese caso sí, pero como siempre, pásenlo por algún filtro de inteligencia artificial que les permita revisar ese código para que no tenga problemas en el sitio. Con lo cual, el tema este que planteas de etiquetas, yo siempre te recomiendo apoyarte de algún codificador. De hecho, ahora vi que en Visual Studio Code, que es el programa que todos utilizamos para codificar, ya tiene inteligencia artificial integrada dentro del programa, es decir, no hay que copiar el código, ponerlo en ChatGPT, como yo mostré en el ejemplo, y volverlo a renderizar, sino que directamente ya tiene el asistente de IA, lo hace a través de la misma empresa que es Copilot, todo es de Microsoft, ¿no? Entonces, de esa manera lo pueden ir revisando en el mismo momento. Así que eso sería un poquito la respuesta a esta consulta de Mauricio. Después Roberto pregunta cómo influye en el storage disponible el tema de las copias de respaldo, si se me explica el espacio utilizando. Mira, básicamente depende del peso del sitio, ¿no? Esa es la variable inicial. Si tenés un sitio que pesa 10 gigas, probablemente te recontra influya. Eh, pero no es el común de los casos. La mayoría pesa mucho menos. En ese sentido, te conviene utilizar algún plugin como Updraft que permite guardar las copias de seguridad en forma automática, pero también te permite elegir cuántas querés retener. Por ejemplo, si vos tenés 3 copias de seguridad, te permite y retenés 3 copias, por ejemplo, en la cuarta directamente elimina la primera de esas 3, de forma que siempre tengas 3 con distintas versiones. En la práctica, en la realidad, que con que guardes una copia de seguridad está bien, volvemos a lo mismo, todo depende del sitio, todo depende de la información y demás. Con lo cual, si tenés esa práctica de no guardar tantas copias de seguridad, no te debería influir, sobre todo si utilizás algún hosting confiable. La verdad que
Un backup del sitio no debería cambiarte la realidad. Si el hosting por ahí es viejo y tenés un espacio muy, muy limitado, que son planes que hayan quedado de hace mucho tiempo, sí te va a influir, incluso hasta puede no llegarte a guardar la copia. Recordemos que hay hosting viejos que todavía guardan almacenamiento límite de 2 gigas, 3 gigas, y es lo que puede ocupar una copia de seguridad, entonces en ese caso sí. Pero para ser concreto con tu pregunta y no variarte, si utilizas un buen hosting, no te debería influir en nada. Yo te recomiendo que las vayas reemplazando y no vayas guardando más de una o dos como mucho. Bien, Alejandro nos consulta que en el caso de tener un error 500, para que sea un error en HT Access, ¿cómo se arregla si no sabes en dónde está el código malicioso? Excelente pregunta porque le puede servir al resto. Lo primero que hay que hacer, por ejemplo, cuando ustedes instalan un sitio web, es instalar algún plugin de seguridad. Los plugins más comunes son Sucuri o WordFence. Hay muchos más, pero bueno, son los que más se utilizan en el mercado. WordFence, por defecto, dentro de las configuraciones iniciales te hace descargar un backup de tu HT Access. Con lo cual, vos, el archivo original, siempre lo deberías tener. Entonces, en el caso que hayas sufrido una vulnerabilidad, directamente vas al archivo, te fijas con tu archivo original, directamente lo puedes restaurar, es decir, puedes reescribir ese archivo con tu copia de seguridad o simplemente cuando le pidas a tu asistente de inteligencia artificial que corrige ese archivo, vos ya tenés el backup y sabés dónde puede estar el error o el código malicioso. Inclusive, podés alimentar a la IA con ese archivo original y de esa manera detectás muy fácilmente dónde está la parte maliciosa. Facundo nos consulta qué plugin consideramos para el doble factor de autenticidad. Básicamente Google Authenticator y yo utilizo otro que se llama Authy con Y que termina al final, que la verdad que funcionan bastante bien, pero con Authenticator no he tenido ningún tipo de problema. Esos dos por lo menos son los que yo conozco y trabajo hace años con ellos. El sistema, Renato nos pregunta, ¿el sistema de inteligencia artificial permite un update de PHP respecto a la versión de WordPress y el motor del lenguaje? Acá el sistema de inteligencia artificial simplemente lo vamos a utilizar para que verifique código y verifique errores. Como tiene una estructura raíz que ya está tabulada de esa manera, cada anomalía que nosotros pongamos nos va a permitir detectar ese error. Em, Creo que te referís a eso, pero básicamente cualquier cambio versus del código original o cualquier error que detecte que haya sido manipulado, lo va a detectar de manera rápida y nos va a exponer justamente ese error. Vamos a leer una más de Gustavo. Bueno, tenía un WordPress vulnerado y dejaban abierto, como decir, una puerta trasera en el upload del WP Content. Yo solucionaba todo, lo volvían a romper un bajón backup desde cero. Sí, lamentablemente en esos casos lo mejor es hacer un backup desde cero o hacer una reinstalación de WordPress sobre ese mismo directorio y limpiar todos los archivos porque de esa manera te aseguras que esa puerta que tenían no tenga más ese acceso. Bien, y vamos a elegir una más que ya estamos en tiempo. Eh, Hugo nos consulta si hay alguna recomendación para cuando se perdió la información sensible de un cliente o tipos de datos personales o bancarios. Mi primera recomendación personal es datos bancarios, no los tendría almacenados en un sitio o al menos no en una base de datos normal, relacional que pueda ser de sitio web. Eh, Entiendo que son accesos bancarios, no datos bancarios los normales como el CBU. En ese caso sí te recomendaría utilizar alguna base de datos de extrema seguridad u otro tipo de interfaz que no sea la de la web normal. Eh, Porque ahí puedes llegar a tener información que comprometa. Para el resto de los datos que también pueden ser importantes y no por ahí tan importantes como un dato de acceso bancario, lo que te recomiendo es realizar el backup con frecuencia, ese backup como lo que enseñamos full y tener todas las medidas de seguridad abiertas, es decir, tener un plan de seguridad como WordPress, tener plugins anti-hackeo, realizar las copias de seguridad, realizar la copia del hosting completa, que son básicamente las tareas de mantenimiento, y de esa forma no vas a tener problema con la pérdida de información.